Junio del año 2015, en una vivienda ubicada en la ciudad de Tijuana, Baja California, varios vecinos comenzaron a notar un olor bastante fuerte que provenía del interior de una casa. Al mismo tiempo, familiares y compañeros del trabajo de una mujer llamada Yuliya Masni llevaban varios días sin poder comunicarse con ella, algo que no era normal. La preocupación fue aumentando hasta que finalmente las autoridades ingresaron al inmueble para verificar qué era lo que estaba ocurriendo. Lo que encontraron dentro superó cualquier expectativa. En distintas habitaciones de la vivienda habían bolsas de basura que ocultaban restos humanos. Las víctimas eran Yuliya Masni y su hija menor Valeria Lechenko, pero lo que terminó de conmocionar a todo México fue descubrir quién era la principal sospechosa. No se trataba de alguien desconocido. La persona señalada por la investigación era Anastasia Lechenko, la hija mayor de la familia y hermana de una de las víctimas. Primero con una soga a mi mamá para que muriera por ahogarse, y luego de la misma manera a mi hermana, pero primero de hoy. Durante los meses siguientes comenzaron a aparecer declaraciones, peritajes psicológicos, antecedentes familiares y pruebas que dividieron por completo a la opinión pública. Mientras algunos aseguraban que se trataba de una asesina completamente consciente de sus actos, otros afirmaban que padecía de una enfermedad mental severa que había pasado desapercibida durante muchos años. Pero, ¿cómo llegó una familia normal a convertirse en la protagonista de uno de los casos criminales más impactantes de todo México? Vamos a revisar su historia. Esta es la historia de Anastasia Lechenko. Sabemos que en junio del 2015 las autoridades encontraron una escena que conmocionó a todo México y que la principal sospechosa era la propia hija de la familia. Pero para entender este caso tenemos que retroceder casi 2 décadas y viajar miles de kilómetros. La historia no comienza en México, comienza en Rusia. Los padres de Anastasia eran Igor Lechenko y Yuliya Masni. Ambos eran ciudadanos rusos que crecieron y se formaron bajo el estricto sistema deportivo de la Unión Soviética. Igor era un talentoso gimnasta olímpico y Yuliya tenía formación en disciplinas similares. Tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la década de 1990 y ante la falta de oportunidades económicas en su país, decidieron emigrar. A finales de los 90 recibieron una oferta de trabajo para desempeñarse como entrenadores de gimnasia artística y olímpica en el estado de San Luis Potosí, en México. En esa ciudad se establecieron, comenzaron a trabajar en clubes deportivos locales y fue allí en donde el 19 de mayo de 1996 nació Anastasia Lechenko. Posteriormente se establecieron en la ciudad de Tijuana, en Baja California. Al menos durante sus primeros años, quienes conocían a la familia aseguraban que llevaban una vida relativamente tranquila. Igor comenzó a trabajar como entrenador deportivo y llegó a formar parte del Instituto del Deporte de Baja California, mientras que Yuliya impartía clases y también era conocida dentro de la comunidad por participar en distintas actividades culturales. Desde afuera parecían una familia trabajadora que había logrado salir adelante después de emigrar a otro país. Según personas cercanas, Anastasia era una niña inteligente, con facilidad para aprender y con un carácter reservado en comparación con otros jóvenes de su edad. Al haber crecido en un hogar de origen ruso, mientras vivía en México, estuvo expuesta desde pequeña a 2 culturas diferentes, algo que marcó buena parte de su infancia. Para el año 2003 llegaría su hermana menor, Valeria Lechenko. Sin embargo, poco tiempo después del nacimiento de Valeria, los médicos detectaron que la niña presentaba varias condiciones de salud que requerían atención constante. Padecía una condición severa que afectaba su movilidad y desarrollo psicomotriz. Con el paso del tiempo necesitaría cuidados permanentes, lo que hizo que gran parte del tiempo y de los recursos de la familia comenzaran a girar alrededor de ella. Aunque para cualquier padre cuidar a un hijo con necesidades especiales representa un enorme reto, distintos testimonios indicarían que posteriormente esa situación también empezó a modificar la relación entre todos los integrantes de la familia. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer problemas económicos, tensiones dentro del hogar y diferencias entre Igor y Yuliya que terminarían afectando la estabilidad familiar. Lo que durante años parecía una familia unida empezaba poco a poco a fracturarse, y mientras los problemas crecían dentro de la casa, Anastasia comenzaría a atravesar una etapa de su vida en la que su comportamiento cambiaría de forma cada vez más evidente. Un cambio que, según la investigación, sería clave para entender todo lo que ocurriría años después. Recapitulando, sabemos que Anastasia Lechenko creció en una familia que desde el exterior parecía bastante estable. Sin embargo, con el paso de los años, la llegada de su hermana Valeria, quien requería cuidados permanentes, comenzó a cambiar poco a poco la dinámica del hogar. Pero, ¿en qué momento
empezaría realmente los problemas? A medida que Anastasia fue creciendo, también comenzó a atravesar una adolescencia bastante complicada. Aunque seguía siendo descrita como una joven inteligente, quienes la conocieron aseguraban que su personalidad empezó a cambiar de manera considerable. Ya no era la niña tranquila que había crecido entre una familia de artistas. Poco a poco comenzó a aislarse, a discutir con frecuencia en su casa y a tener conflictos constantes, especialmente con su madre. Mientras tanto, el matrimonio entre Igor Lechenko y Yulia Mashny también atravesaba un momento difícil. Las diferencias entre ambos terminaron provocando el divorcio, una situación que modificó por completo la vida familiar. A partir de ese momento, Anastasia permaneció viviendo principalmente con su madre y con Valeria. Con el paso de los meses, familiares y personas cercanas empezaron a notar cambios cada vez más evidentes en su comportamiento. Según diferentes testimonios recopilados durante la investigación, empezó con el consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, se mencionó que consumía metanfetaminas. Al mismo tiempo, sus publicaciones en redes sociales empezaron a llamar la atención de algunas personas por el contenido que ella compartía. En varias ocasiones, escribía mensajes relacionados con la muerte, la desesperanza y sentimientos de persecución, aunque en ese momento nadie imaginaba lo que ocurriría años después. Con el tiempo, esas publicaciones volverían a ser revisadas por los investigadores. Su círculo social también comenzó a cambiar. Algunas amistades declararon posteriormente que Anastasia se mostraba cada vez más distante y que en ocasiones hablaba de sentirse incomprendida. Otras personas aseguraron que atravesaba cambios de humor muy marcados, pasando de momentos de aparente tranquilidad a discusiones intensas en muy poco tiempo. Es importante mencionar que muchas de estas descripciones provienen de testimonios recopilados después de los hechos y no constituyen por sí solas un diagnóstico médico. Sin embargo, sí ayudaron a los investigadores a reconstruir cómo había evolucionado su comportamiento antes del crimen. Mientras todo esto ocurría, Anastasia también desarrolló un fuerte interés por temas relacionados con el ocultismo, películas de terror y contenido violento. Algunas personas cercanas afirmaron que pasaba largas horas navegando por internet y consumiendo este tipo de material, aunque durante el proceso judicial nunca se estableció que esos intereses fueran la causa directa de lo que sucedería después. A mediados del año 2015 ocurrió otro episodio que llamó la atención de quienes la rodeaban. Anastasia desapareció durante varios días, así que su familia, en medio del desespero, presentó un reporte de desaparición y las autoridades iniciaron su búsqueda. Finalmente fue localizada en el estado de Sinaloa y regresó a Tijuana. Hasta hoy no existe una versión completamente clara sobre todo lo que hizo durante esos días fuera de casa, pero aquel episodio dejó evidencia que la relación familiar atravesaba uno de sus peores momentos. Cuando volvió a la vivienda donde vivía con su madre y con Valeria, nada había mejorado. Por el contrario, las discusiones comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes y apenas unas semanas después ocurriría algo que cambiaría para siempre la historia de la familia Lechenko. Aquí hago una breve pausa para invitarte a suscribirte a este canal si es que disfrutas este tipo de contenido. Recuerda que todos los domingos subo nuevos videos y que en la descripción está el link a mi Spotify. Anastasia Lechenko había atravesado una adolescencia bastante complicada. Su comportamiento había cambiado con el paso de los años. Existían constantes discusiones dentro de su casa y semanas después de los hechos incluso había sido reportada como desaparecida antes de ser localizada en Sinaloa. Definitivamente la situación familiar cada vez era más difícil. Llegamos al mes de junio del año 2015. Durante esos días, Yulia Mashny continuaba con su rutina habitual en Tijuana. Quienes trabajaban con ella la describían como una persona responsable y muy puntual. Precisamente por eso, cuando dejó de presentarse a sus actividades sin avisar, varias personas comenzaron a preocuparse. Intentaron llamarla en repetidas ocasiones, le enviaron mensajes, pero nadie obtenía respuesta. Al mismo tiempo, algunos vecinos empezaron a notar algo extraño en la vivienda donde vivían Yulia, Anastasia y la pequeña Valeria. La casa permanecía completamente cerrada y las cortinas casi siempre estaban bajadas. Según varios testimonios, del interior de la casa comenzaba a salir un olor bastante fuerte que se hacía cada vez más evidente con el paso de los días. En un principio nadie imaginó que pudiera tratarse de un crimen. Podría ser que un animal había muerto detrás de la casa. Algunas personas pensaban que la familia simplemente había salido de viaje o que Yulia estaba atravesando algún problema personal. Sin embargo, conforme pasaban las horas, la preocupación aumentaba. Mientras tanto, Anastasia seguía siendo vista entrando y saliendo de la vivienda con aparente normalidad. Según la investigación, durante esos días llegó incluso a visitar a algunos conocidos y a realizar actividades cotidianas, un comportamiento que posteriormente llamó la atención de los investigadores, ya que para ese momento, según la hipótesis de la fiscalía, los hechos ya habían ocurrido. La gran pregunta era ¿dónde estaba Yulia y Valeria? Nadie lograba comunicarse con ellas, no existían movimientos recientes y el fuerte olor que provenía de la vivienda hacía pensar que algo muy grave estaba ocurriendo en el interior de la casa. Finalmente, las autoridades tomaron la decisión de ingresar al inmueble. Lo que encontraron dentro cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Lo que hasta ese momento parecía ser una búsqueda para localizar a dos personas desaparecidas terminaría
terminaría convirtiéndose en uno de los casos criminales más impactantes en la historia reciente de México. Finalmente, debido a los reportes del fuerte olor a descomposición que emanaba de la casa, las autoridades decidieron ingresar a la vivienda. Lo que encontraron dentro fue una escena extremadamente difícil de procesar, incluso para los propios investigadores. En diferentes bolsas de basura distribuidas dentro de la casa fueron encontrados restos humanos. Después de realizar las primeras inspecciones y los procedimientos de identificación correspondientes, se confirmó la peor noticia posible. Los restos pertenecían a Yulia Masny y a Valeria Letchenko. En ese momento la investigación dejó de tratarse de una desaparición y pasó oficialmente a investigarse como un doble homicidio. De inmediato, la principal pregunta para los investigadores fue muy sencilla: ¿quién había estado dentro de esa casa durante los últimos días? Claramente todas las miradas comenzaron a dirigirse hacia Anastasia. Ella era la única integrante de la familia que seguía con vida, y según la información recopilada durante las primeras diligencias, había permanecido entrando y saliendo de la vivienda mientras los cuerpos continuaban en el interior. Las autoridades iniciaron su búsqueda y poco tiempo después lograron localizarla. Anastasia fue trasladada para rendir declaración. Horas después comenzó a circular un video que rápidamente se hizo viral en México. En esas imágenes, grabadas durante las diligencias ministeriales y posteriormente difundidas por medios de comunicación, Anastasia relataba cómo, según esa declaración, ocurrieron los hechos. Diría defensa personal. Fue primero con una soga a mi mamá para que pues muriera por ahogarse, y luego de la misma manera a mi hermana, pero primero degollé a mi mamá y le corté los brazos y las piernas, y luego hice lo mismo con mi hermanita y le corté los brazos y las piernas. ¿Cuántos años tenía tu mamá y tu hermana? Mi mamá alrededor de 48 y mi hermana tenía como 13 años, y ella además tenía un síndrome como de atrofia de parálisis corporal, y pues mi mamá la utilizaba como... ¿Cuál fue el motivo por qué la mataste? Porque eran brujas y me hacían daño con sus taloches. ¿Qué día fue el día que la mataste? El día hace como 4 días. ¿Hace 4 días? Ok. ¿Qué hiciste con los cuerpos? Los escondí en bolsas de basura. ¿Bolsas de basura? ¿Ese mismo día o dejaste 1 o 2 días? Los dejé nomás un día en el que los cortaba. Ajá. Y de ahí los dejé atrás y ahí ya quedaron como 4 días. ¿Qué utilizaste para cortarlos? ¿Alguna cegueta, algún cuchillo, Solamente algún machete? Cuchillo. Puro cuchillo. Ese material fue ampliamente reproducido por la prensa y se convirtió en una de las piezas más conocidas del caso. Sin embargo, la historia daría un giro completamente inesperado. Días después, ya ante un juez, Anastasia cambió por completo su versión. Aseguró que esa declaración había sido obtenida bajo tortura y malos tratos por parte de agentes ministeriales. Incluso denunció presuntos abusos físicos y sexuales durante su detención. Las autoridades rechazaron esas acusaciones y sostuvieron que la declaración había sido realizada de manera voluntaria. Debido a la gravedad de las denuncias, el caso llegó incluso a revisarse bajo el llamado Protocolo de Estambul, un estándar internacional utilizado para investigar posibles casos de tortura y otros malos tratos. Aquí es importante hacer una pequeña explicación. Durante una investigación penal, cuando existen indicios de que una persona podría padecer un trastorno mental o cuando se cuestiona la validez de una confesión, los jueces suelen apoyarse en distintos tipos de peritajes especializados. En este caso también se ordenaron evaluaciones psiquiátricas. Un peritaje psiquiátrico es una valoración realizada por especialistas en psiquiatría y psicología forense, cuyo objetivo no es determinar si una persona cometió o no un delito, sino establecer si, al momento de los hechos, comprendía la naturaleza de sus actos y tenía la capacidad de controlar su conducta. En otras palabras, una persona puede haber participado materialmente en un crimen, pero el tribunal también debe determinar si tenía la capacidad mental suficiente para entender exactamente lo que estaba haciendo. Y precisamente esa sería una de las discusiones más importantes durante todo el juicio. Mientras la fiscalía sostenía que Anastasia actuó de forma consciente y que las pruebas apuntaban hacia su responsabilidad, la defensa insistía en que padecía un trastorno psiquiátrico severo y que su confesión no podía considerarse válida. Lo que inicialmente parecía un caso resuelto terminaría convirtiéndose en una compleja discusión entre investigadores, peritos, psiquiatras y jueces, y serían precisamente esos informes médicos y las pruebas presentadas por ambas partes los que terminarían definiendo el rumbo del proceso judicial. Hasta este punto
punto sabemos que las autoridades encontraron los restos de Yulia Masny y de la pequeña Valeria dentro de la vivienda familiar. También vimos que Anastasia Letchenko apareció en un video realizando una confesión que posteriormente desconoció ante un juez, asegurando que había sido grabado bajo tortura. Pero a partir de ese momento comenzó la etapa más compleja de la investigación, el proceso judicial. La fiscalía sostenía que todas las pruebas reunidas durante la investigación apuntaban hacia Anastasia como la responsable de los hechos. Por otro lado, la defensa insistía en que el caso no podía analizarse como un homicidio común, ya que aseguraban que Anastasia padecía un trastorno mental severo que alteraba completamente su percepción de la realidad. Fue entonces cuando comenzaron a intervenir médicos psiquiatras, psicólogos forenses y distintos especialistas. Durante el proceso se realizaron varios peritajes psiquiátricos. Algunos especialistas concluyeron que Anastasia presentaba un trastorno psicótico con ideas delirantes y síntomas compatibles con esquizofrenia paranoide, una enfermedad mental que puede provocar que una persona pierda el contacto con la realidad. La esquizofrenia paranoide es un trastorno psiquiátrico caracterizado por delirios de persecución y en algunos casos alucinaciones. Una persona que la padece puede llegar a creer firmemente que otras personas quieren hacerle daño, perseguirla o conspirar contra ella, incluso cuando no existe evidencia de ello. Sin embargo, tener un diagnóstico psiquiátrico no significa automáticamente que una persona sea inimputable ante la ley. Lo que realmente debía responder el tribunal era otra pregunta: ¿comprendía Anastasia lo que estaba haciendo en el momento de los hechos? Esa fue la discusión central durante prácticamente todo el juicio. Mientras algunos peritos consideraban que su estado mental había afectado gravemente su capacidad para comprender la realidad, otros especialistas señalaron que existían conductas posteriores a los hechos que podían interpretarse como intentos de ocultar la evidencia, lo que sugeriría cierto grado de conciencia sobre lo ocurrido. Precisamente por esa diferencia de criterios, el caso se prolongó durante varios años. Además, la defensa continuó insistiendo en que la confesión inicial no debía ser tomada como una prueba válida debido a las denuncias de tortura, mientras que la fiscalía sostuvo que existían suficientes elementos materiales y periciales que respaldaban su teoría del caso independientemente de esa declaración. Durante todo ese tiempo, Anastasia permaneció privada de la libertad mientras el proceso seguía avanzando. La opinión pública también se dividió. Habían quienes pensaban que se trataba de una persona plenamente consciente de sus actos. Otros creían que en realidad era una joven con una enfermedad mental grave que nunca recibió tratamiento adecuado. Después de varios años de investigaciones, audiencias y evaluaciones psiquiátricas, finalmente los tribunales mexicanos emitieron la decisión. Anastasia Letchenko fue declarada penalmente responsable por los hechos y recibió una condena de 89 años de prisión. A lo largo del proceso, su defensa continuó presentando distintos recursos legales con el objetivo de modificar la sentencia y de que se reconociera plenamente su estado de salud mental. Sin embargo, las resoluciones posteriores mantuvieron la responsabilidad penal establecida por los tribunales. Mientras tanto, el caso continuó generando un intenso debate tanto dentro como fuera de México. Algunas personas consideraban que Anastasia era plenamente consciente de lo que había hecho y que debía cumplir la totalidad de la condena impuesta. Otras, en cambio, sostenían que el sistema había fallado al no detectar y tratar oportunamente los problemas de salud mental que, según la defensa y algunos especialistas, presentaba desde años antes de los hechos. Uno de los aspectos más difíciles de este caso es que prácticamente todas las personas involucradas terminaron perdiendo. Yulia Masny perdió la vida. La pequeña Valeria, que dependía completamente de los cuidados de su familia, también perdió la vida. Igor Letchenko perdió a su esposa, a una de sus hijas y al mismo tiempo vio cómo la otra terminaba enfrentando una condena que cambiaría su vida para siempre. Más allá del proceso judicial, esta historia también abrió una conversación sobre la importancia de la salud mental, el acceso a tratamientos especializados y la necesidad de identificar a tiempo las señales de alarma cuando una persona comienza a presentar estos cambios. Sin embargo, también dejó una enseñanza importante. Tener un trastorno mental no convierte automáticamente a una persona en alguien violento. La inmensa mayoría de las personas que viven con enfermedades mentales jamás cometen actos de esta naturaleza. Precisamente por eso, cada caso debe analizarse de manera individual y con base en las pruebas presentadas durante la investigación. A más de una década de los hechos, el caso de Anastasia Letchenko continúa siendo uno de los procesos criminales más controvertidos en la historia reciente de México y sigue siendo objeto de análisis tanto en el ámbito jurídico como en la psiquiatría forense. Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este caso. Te agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final del video. Recuerda que estoy publicando una nueva historia todos los domingos, así que si disfrutas este tipo de contenido me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal. Soy Juanfe y te veo en la próxima historia.